En nuestra reunión familiar, mi tía anunció que había hecho pruebas de ácido desoxirribonucleico para todos como una sorpresa divertida. Ella entregó 23 sobres. Cuando mi madre abrió el suyo, su rostro se puso blanco. Ella miró a mi padre. Mi padre miró al suelo. Los siguientes 7 minutos destruyeron 40 años de mentiras. Una mentira dicha una vez es un error. Una mentira dicha 2 veces es una elección. Pero una mentira dicha cada día durante 40 años, a través de desayunos, cumpleaños, graduaciones y días festivos, a través de los primeros pasos de una hija, su primer desamor y su primer divorcio, eso ya no es una mentira. Eso es una vida. Una vida entera falsificada, construida sobre el silencio de alguien y mantenida por el acuerdo de todos de no mirar demasiado de cerca. Mis padres construyeron esa vida. Yo viví en ella y todavía estaría viviendo en ella hoy si mi tía no hubiera entregado 23 sobres en una reunión familiar. Mi nombre es Faith Delany. Tengo 40 años. El pasado junio, 150 miembros de mi familia se reunieron en la granja de mis abuelos a las afueras de Columbus, Ohio. Había tiendas blancas, ensalada de patatas y una pancarta que decía, Reunión de la familia Delany. Establecida en 1982. Mi tía Patty, profesora de historia jubilada y entusiasta de la genealogía, había recolectado muestras de ácido desoxirribonucleico de la familia meses antes. Ella imprimió los resultados. Los selló en sobres. Pensó que sería divertido. Mi madre abrió el suyo. Su rostro se puso blanco. Mi padre miró al suelo. Y yo, la única mujer de cabello oscuro en una familia de rubios, entendí en 7 minutos lo que había pasado 40 años tratando de no preguntar. Antes de llevarlos de regreso a esa tarde, suscríbanse, denle a me gusta y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos escuchan ahora mismo. Ahora, permítanme llevarlos a un sábado de junio, la mañana en que la vida falsificada expiró. La reunión de la familia Delany había sido una tradición desde 1982. Cada junio, todo el clan se reunía en la granja de mis abuelos en las afueras de Columbus, Ohio. Tiendas blancas, mesas plegables de extremo a extremo. Una bandera de los Estados Unidos de América ondeando en el techo del granero. 150 personas, más o menos. 4 generaciones de los Delany. Mi familia era el tipo de familia por la que otras personas en el pueblo querían ser invitadas a la cena de Navidad. Mi padre, Gerald, era dueño de la ferretería más antigua del condado. Mi madre, Linda, presidía el ministerio de mujeres en la iglesia Grace Lutheran. Eran pilares, estables, visibles, respetados. Llegué a las 7 de esa mañana, 2 horas antes que cualquier otra persona. Mi madre había llamado a las 6. Trae la ensalada de patatas, cariño. Ya lo he asignado todo. Ella no preguntó qué quería traer. Nunca preguntaba. Ella asignaba. Coloqué sillas, desplegué manteles y organicé la estación de bebidas. Cuando mi hermano Ryan apareció a las 9, fue directo a la parrilla con mi padre, con cervezas frías ya sudando en sus manos. Mi hermana Megan llegó a las 9:30 cargando un pastel comprado en la tienda y una historia sobre el tráfico. Nadie preguntó por qué llegaba tarde. Yo había estado allí durante 2 horas. Hay una fotografía colgada en la sala de estar de mis padres. El último retrato familiar profesional que nos tomamos, hace quizás 8 años. Mi padre en el centro, mi madre a su lado, Ryan y Megan flanqueándolos, todos con cabello dorado y amplias sonrisas, y yo en el extremo derecho, ligeramente fuera del encuadre. Cuando lo mencioné una vez, mi madre dijo que el fotógrafo me dijo que me parara allí. Ella siempre tenía una explicación. Pero esa tarde, por primera vez, mi madre no tendría ninguna explicación en absoluto. Esto es lo que necesitan saber sobre mí. Tengo el cabello castaño oscuro, casi negro, en una familia de rubios. Mis ojos son verdes, un verde profundo, del tipo que la gente comenta. Nadie en la familia Delany tiene ojos verdes. Los de mi padre son azules. Los de mi madre son grises. Los de Ryan son azules. Los de Megan son azules. Los míos son verdes. Cuando tenía 12 años, le pregunté a mi madre por qué me veía tan diferente. Ella no dudó ni un segundo. Te pareces a tu abuela por mi parte,
cariño. La tía abuela Dorothy también tenía el cabello oscuro. Le creí. A los 12 años, creer es más fácil que dudar. Ryan heredó la nariz de mi padre. Megan heredó la sonrisa de mi madre. Yo heredé explicaciones. Me convertí en enfermera de la sala de emergencias. Llevo 16 años en el Hospital General Mercy, trabajando en el turno de noche la mayoría de las veces. Elegí el trabajo porque mantengo la calma en el caos. El tipo de calma donde tus manos están firmes, tu voz baja y ya estás 3 pasos por delante de la crisis. La gente me dice que soy buena en eso. Creo que soy buena porque crecí en un tipo de caos que nadie admitía que existía. Permítanme enseñarles algo sobre las familias que ocultan algo. Observen quién nunca se para en el centro de la fotografía. Observen a quién se le asigna la ensalada de patatas pero nunca se le pregunta qué preferiría. Observen quién llega 2 horas antes y no recibe un agradecimiento. Estos no son accidentes. Son arquitectura. Yo no sabía eso todavía aquel sábado de junio. Solo sabía lo que siempre había sabido, que algo sobre mi lugar en esta familia se sentía ligeramente descentrado. Como un marco de fotos que sigues enderezando pero que nunca se queda en su sitio. 150 personas llegarían en 2 horas y un sobre lo explicaría todo. Mi tía Patricia, todos la llamaban Patty, era la hermana menor de mi madre, profesora de historia jubilada, de 60 años, el tipo de mujer que organizaba su estante de especias alfabéticamente y podía decirte qué rama del árbol genealógico pasó por la isla Ellis en 1904. La genealogía era su pasión. Había estado construyendo un árbol familiar en el sitio web ancestry.com durante años. 6 meses antes de la reunión, Patty nos envió estuches de ácido desoxirribonucleico de Ancestry A23 de nosotros, el núcleo familiar de cada rama. Escupan en el tubo y envíenmelo de vuelta. Tendré todo compilado para la reunión. Todos lo hicimos. Un pequeño proyecto divertido. Nadie lo pensó 2 veces. Ella llegó esa mañana cargando una caja de cartón. Caminó directo al micrófono, el mismo que el tío Dave usaba cada año para la bendición, y le dio 2 golpecitos. Tengo una sorpresa para todos. Sostuvo la caja. Dentro, 23 sobres, cada uno marcado con un nombre. Hace 6 meses, les envié estuches de ácido desoxirribonucleico a todos ustedes. Hoy, abrimos los resultados juntos. Vamos a ver de dónde venimos todos. La multitud estalló en emoción. Los niños vitorearon. Los primos se daban codazos entre sí. Apuesto a que soy parte vikingo. $20 a que hay realeza aquí en alguna parte. Tomé mi sobre. Sentí algo que solo puedo describir como alivio. Finalmente, pensé, finalmente sabré por qué soy diferente. Esperaba encontrar alguna rama mediterránea distante por parte de mi madre, la tía abuela de cabello oscuro que ella siempre mencionaba. Luego miré al otro lado de la mesa. Mi madre no estaba sonriendo. Su mano apretaba su vaso de té helado con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Y mi padre observaba a la tía Patty con una expresión que nunca había visto en su rostro. No era enojo, era miedo. Patty hizo la cuenta regresiva desde 3. Los sobres se abrieron por todo el jardín. Risas primero, siempre risas. El tío Dave, 47% inglés, lo anunció. La prima Rachel, 3% escandinava. Soy vikinga. Un adolescente en la mesa del fondo levantó sus resultados y gritó, soy 2% de África Occidental. Esto es genial. Desplegué mi hoja. Mi estimación de etnicidad no se parecía en nada a lo que esperaba. Italiano, mediterráneo, una gruesa cuña de ascendencia del sur de Europa que no tenía sentido que estuviera en un resultado de los Delany. Pero no llegué a procesar eso porque las risas se detuvieron. No en todas partes a la vez. Se detuvieron primero en nuestra mesa. De la misma manera que el sonido muere en una sala de emergencias cuando el monitor marca una línea plana. No fue silencio exactamente, sino la ausencia de todo lo que estaba allí hace un momento. Mi madre había abierto su sobre. Su rostro tenía el color del mantel. Blanco. Blanco como el papel. Estaba mirando los resultados,
pero sus ojos no se movían. No estaba leyendo. Estaba congelada. Miró a mi padre. Mi padre miró sus zapatos. Volví a mirar mis propios resultados. Debajo del desglose de etnicidad, había una sección que no había notado. Parientes de ácido desoxirribonucleico. Una lista de miembros de la familia coincidentes en la base de datos. Ryan Delany, relación predicha, medio hermano. Megan Delany, relación predicha, media hermana. Gerald Delany, sin coincidencia. Sin coincidencia. Y al final, Thomas Kalewa, relación predicha, padre. Nunca había escuchado ese nombre en mi vida. Miré hacia arriba. Mi madre me estaba mirando. Y por primera vez en 40 años, la vi. Realmente la vi. No a la mujer que conocía. No a la madre que presidía el Ministerio de Mujeres y horneaba guisos para cada comida compartida de la iglesia. Una mujer que acababa de ser atrapada. 7 minutos. Eso es lo que tardaron 40 años en colapsar. Permítanme guiarlos a través de los primeros 3. El olor al carbón de la parrilla. El sonido de los niños jugando a las traes en algún lugar detrás del granero. La luz del sol cayendo sobre las mesas de picnic en largas barras doradas. Todo seguía allí. Todo el mundo seguía funcionando mientras el mío se partía por el centro. Miré a Ryan. Todavía se estaba riendo de sus resultados. No había levantado la vista. Megan se estaba tomando una autofoto, sosteniendo su hoja junto a su rostro. Ellos no lo sabían todavía. Miré el nombre de nuevo. Thomas Kalewa. Padre. Mi madre se puso de pie. Estaba tratando de sonreír. El tipo de sonrisa que había visto 1000 veces en la sala de emergencias. La que usan los pacientes cuando están a punto de darse malas noticias a sí mismos. Padre. Su voz era demasiado brillante. Estas cosas tienen errores todo el tiempo. Lo sabes, ¿verdad? El laboratorio probablemente mezcló algo. La tía Patty parpadeó. ¿Errores? Linda, usé el mismo laboratorio para los 23, el mismo lote. Bueno, claramente algo salió mal. ¿Qué salió mal? Mi madre no respondió. Miró a mi padre de nuevo. Él seguía mirando sus zapatos. Su mandíbula estaba tensa. Sus manos estaban planas sobre la mesa. No había abierto su sobre. No había tenido necesidad de hacerlo. Permítanme enseñarles algo sobre el engaño. Cuando alguien escucha malas noticias que son realmente una sorpresa, reacciona. Se sobresalta. Se queda sin aliento. Dice, ¿qué? Mi padre no hizo ninguna de esas cosas. Se sentó perfectamente quieto como un hombre que había estado esperando una tormenta que vio formarse en el horizonte durante 4 décadas. Gerald Delany no estaba sorprendido. Él lo había sabido todo el tiempo. Ryan finalmente levantó la vista. Mamá, ¿qué está pasando? Mi madre buscó de nuevo esa voz brillante. Nada, cariño. Hay un error en la... No hay ningún error. Mi padre dijo 3 palabras, tan planas como una losa de hormigón. No miró a mi madre cuando lo dijo. Miró a la mesa. Luego, lentamente, levantó sus ojos hacia mí. Lo he sabido desde antes de que nacieras. 150 personas, ni una de ellas respirando. Mi cerebro hizo algo que nunca había hecho antes. Recuperó 40 años de evidencia en unos 3 segundos. El día de las profesiones. Él fue a la clase de Megan, no a la mía. Los viajes de pesca. Siempre Ryan. Siempre Megan. Nunca había lugar en el bote. Mi graduación de la escuela secundaria. Un cheque firmado pero un asiento vacío. Mi boda. Él me llevó por el pasillo y dio un brindis que tuvo 2 palabras de largo, por fight. Ryan se rió y dijo que papá era un hombre de pocas palabras. No. Era un hombre que no tenía nada que decir porque yo nunca fui su historia. Dejé mi sobre en la mesa. Me puse de pie. 150 pares de ojos se desplazaron hacia mí. No grité.
No lloré. No corrí. 16 años de entrenamiento en la sala de emergencias te hacen eso. Cuando todo se está desmoronando, tu voz baja y tus manos se quedan quietas. Miré a mi madre. ¿Cuánto tiempo ibas a dejarme vivir dentro de tu mentira? Ella abrió la boca y luego la cerró. Y por primera vez en 40 años, Linda Delany, la mujer que tenía una respuesta para todo, una explicación para cada pregunta y un desvío para cada duda, no tenía nada. La presidenta del Ministerio de Mujeres, sin palabras. Lo que sucedió después fue el tipo de caos que parecía tranquilo desde afuera. Mi madre comenzó a llorar. No el tipo de llanto que proviene del remordimiento. El tipo que proviene de ser expuesta, sus hombros encogidos hacia adentro, sus manos presionadas contra su pecho. No entienden por lo que pasé. Ninguno de ustedes entiende. Ryan se puso de pie en segundos. Pero no fue hacia nuestra madre. Fue hacia la tía Patty. La señaló con el dedo como si fuera un arma. ¿Estás feliz ahora? Acabas de destruir a esta familia. ¿Valió la pena tu pequeño proyecto de ciencias? Las manos de Patty estaban temblando. Ryan, yo no tenía idea. ¿No tenías idea? Entregaste pruebas de ácido desoxirribonucleico en una reunión familiar y no tenías idea de que algo como esto podría pasar. Observé durante 16 años cómo interpretar situaciones, interpretar el lenguaje corporal, el pánico y el desvío, y vi cómo el patrón se formaba en tiempo real. Mi madre fue quien mintió durante 40 años. Mi padre fue quien mantuvo viva esa mentira. Pero Ryan estaba atacando a Patty, la mensajera. Permítanme enseñarles algo sobre las familias con secretos. Cuando la verdad sale a la luz, la familia no se vuelve contra la persona que creó la mentira. Se vuelven contra la persona que la expuso. Lo llaman mantener la paz. Yo lo llamo proteger al mentiroso. Una tía abuela cerca de la mesa de postres murmuró a su esposo, pobre Linda. Ella no se merece esto. Lo escuché. Cada palabra. Mi padre se levantó sin hablar, caminó hacia el granero y desapareció en su interior. Sin defensa para su esposa. Sin negación, sin consuelo. Solo un hombre retirándose a la estructura que comprendía. Madera, clavos y silencio. Yo todavía estaba de pie. No había terminado. Seguí a mi madre a la cocina de la casa de campo. Ella se había retirado allí de la misma manera que siempre se retiraba a un espacio que controlaba. Su cocina, su territorio. Pero no estaba sola. Dos de mis tías mayores la habían seguido, rondando cerca de la puerta como testigos que no habían decidido de qué lado estaban. Bien, que escuchen. Explícamelo, dije. ¿Todo? Mi madre se secó los ojos con una toalla de papel, respiró hondo y luego hizo lo que siempre había hecho. Contó una historia, la versión que quería que yo escuchara. En 1985, tu padre aceptó un trabajo instalando una segunda ubicación de la ferretería. Se fue 3 meses. Yo tenía 23 años, sola en esa casa. Sin coche la mitad del tiempo, sin familia cerca. Thomas Calegua era el carpintero contratado para arreglar nuestro techo. Hizo una pausa. Simplemente sucedió. Y cuando quedé embarazada, el tiempo no coincidía. Lo supe. Se lo dije a tu padre cuando tenía 7 meses de embarazo. Otra pausa. Él tenía 2 opciones, irse o quedarse. Si se iba, fight, yo no tenía título, ni ingresos, 3 hijos, lo habría perdido todo. La casa, el seguro, la iglesia, todo. Así que se quedó. Se quedó y el trato fue el silencio. Ella no lo negó. Nadie debía saberlo nunca. Dejé que eso reposara por un momento. Las tías en la puerta eran estatuas. No mantuviste una familia, mamá. Mantuviste una mentira y la llamaste familia. Su rostro se desmoronó. Todo lo que hice fue por ustedes, niños. No. Todo lo que hiciste fue por ti. Y robaste 2 cosas, la verdad de mí y mi existencia de mi padre biológico. ¿Siquiera sabe Thomas Calegua que existo? Ella miró hacia otro lado. Número 40 años.
Él nunca lo supo. Silencio. Encontré a Gerald en el granero y estaba sentado en una silla de madera cerca del banco de herramientas, sosteniendo una lata de cerveza que no había abierto. El polvo flotaba en la luz de la ventana. Una mosca de los caballos zumbaba en algún lugar por encima de nosotros. ¿Por qué te quedaste? Él no levantó la vista. Porque esta es la granja de mi familia. Porque mi madre todavía estaba viva. Por la iglesia, por todo lo que había construido en este pueblo. Giró la lata lentamente en sus manos. Y porque pensé que podría amarte como si fueras mía. Se detuvo. Esperé, pero continuó, pero no pude. 3 palabras. Y de alguna manera cortaron más profundo que los resultados del ácido desoxirribonucleico, más profundo que las excusas de mi madre, más profundo que 40 años de ser la que se paraba en el borde de la fotografía porque mi madre había mentido. Eso fue una elección. Pero Gerald lo había intentado y había fallado, y eso era algo peor. Esa era la verdad. Lo sabías cada día, dije. Cada día de las profesiones que te perdiste, cada viaje de pesca al que no me invitaste, cada cumpleaños que olvidaste. ¿Sabías por qué? Decírtelo no habría ayudado. Me habría ayudado a entender. Finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Gerald Delaney no lloraba. Gerald Delaney aguantaba. Esa era toda su identidad. El hombre que aguantaba. No necesitaba que me amaras como a una hija propia, dije. Necesitaba que me dijeras la verdad. Miró hacia abajo a la cerveza sin abrir. La mosca de los caballos aterrizó en la ventana y se quedó quieta. Me quedé allí durante mucho tiempo. Luego salí. No lo odiaba. Tampoco lo perdoné. Simplemente entendí finalmente la arquitectura de mi infancia. Cada habitación a la que no fui invitada, cada puerta que permaneció cerrada. En el camino a casa, mi cerebro reprodujo 40 años de evidencia como un carrete de momentos destacados que nunca pedí ver. A los 8 años, Gerald llevó a Ryan y Megan a pescar al lago Buckeye. Pedí ir. Dijo que en el bote solo cabían 3. En ese bote cabían 5. Lo sé porque conté los asientos la siguiente vez que visitamos el muelle del tío Dave. A los 15, día de las profesiones en la escuela. Megan llegó a casa radiante. Papá visitó mi clase hoy. Pregunté por qué no vino a la mía. Mi madre dijo, tenía una entrega en la ferretería, cariño. Gerald fue a la clase de Megan. No vino a la mía. A los 18, el día de la graduación. Gerald firmó el cheque de la matrícula. No asistió a la ceremonia. Mi madre explicó que tenía dolor de espalda. Su espalda estaba bien 2 días después cuando ayudó a Ryan a mudar muebles a su primer apartamento. A los 25, mi boda. Gerald me llevó por el pasillo porque eso es lo que hacen los padres. En la recepción, levantó su copa por Fight. 2 palabras. En la boda de Ryan, Gerald habló durante 4 minutos, contó historias, hizo reír a la gente. Mi recepción recibió 2 palabras y una copa de champán. No terminó. A los 32, mi divorcio. Gerald no dijo nada. Mi madre llamó una vez. Estas cosas pasan, cariño. Ryan y Megan tenían cenas los domingos. Yo recibí una llamada telefónica. Solía poner excusas por él. Es reservado. Es de la vieja escuela. No es bueno con las emociones. Mi madre también ponía esas excusas cada vez. El dolor de espalda, la capacidad del bote, el horario de entrega. Cada excusa era una pequeña mentira que protegía a la grande. 40 años de pistas. Y yo, la enfermera de la sala de emergencias, entrenada para leer síntomas, entrenada para notar lo que todos los demás pasan por alto, me perdí cada síntoma en mi propia familia. Esa es la parte más cruel. Estaba mirando a todas partes excepto a casa. No llegué a mi coche. Ryan me alcanzó en el camino de entrada, a medio camino entre el granero y mi sedán. Su rostro estaba congestionado. Había estado discutiendo con alguien. Con Patty probablemente. Y ahora estaba redirigiendo su enojo.
Tienes que parar. Estás empeorando todo. ¿Peor para quién, Ryan? ¿Para mamá? ¿Para papá? Para todos nosotros. Se acercó más. Su voz bajó, de la forma en que los hombres bajan la voz cuando quieren sonar razonables pero no lo son. Ellos te criaron. Te alimentaron. Te pagaron la escuela de enfermería. ¿Qué más quieres? ¿La verdad? Eso es lo que quiero. ¿La verdad? Él se rió. Una risa corta y fea. La verdad es que papá se quedó. Podría haberse ido. Y no lo hizo. Y ahora estás aquí parada actuando como si te debieran algo. Miré a mi hermano, medio hermano. Mi cerebro corrigió el término y lo odié por eso. Y vi algo que reconocí, miedo. Ryan no estaba enojado conmigo. Estaba aterrorizado porque si nuestro padre pudo guardar este secreto durante 40 años, ¿qué más estaba enterrado? Si los cimientos estaban agrietados, toda la casa de Ryan también estaba temblando. Detrás de él, la reunión se estaba disolviendo. Coches saliendo del césped. Primos llevando platos cubiertos con papel de aluminio de regreso a sus maleteros. Un tío abuelo plegando sillas solo. La reunión de la familia de Lani, 42 años de tradición terminando en susurros y polvo de grava. Una de las primas mayores pasó junto a nosotros de camino a su coche. Tocó el brazo de Ryan. Tu pobre madre, dijo. Ella no se merece esto. No me miró. La mandíbula de Ryan se tensó. Sigues siendo mi hermana. Y por primera vez, me pregunté, ¿lo era? Me subí a mi coche, giré la llave y salí del camino de entrada sin mirar atrás. No me fui de inmediato. Detuve mi coche al final del camino de grava y me senté allí, con el motor en marcha y las manos en el volante. No sabía a dónde ir. Mi apartamento se sentía demasiado lejos. La autopista se sentía demasiado rápida. Todo se sentía como si se estuviera moviendo excepto yo. Mi teléfono vibró. Megan, estoy en el porche trasero. Ven a sentarte conmigo, por favor. Di la vuelta al coche. Megan estaba en el columpio del porche, con las rodillas encogidas y sus resultados de ácido desoxirribonucleico doblados en su regazo. No dijo nada cuando me senté a su lado. Simplemente nos columpiamos allí por un rato, con la cadena chirriando y las cigarras gritando en los campos. ¿Recuerdas cuando me dijiste que siempre sentiste que te habían entregado a la familia equivocada? Dijo en voz baja. Te reíste. Pensé que estabas bromeando. Se giró para mirarme. No estabas bromeando. No, yo también noté cosas. Ya sabes, la forma en que papá siempre se tomaba fotos conmigo y con Ryan, pero de alguna manera se olvidaba de llamarte. La forma en que mamá hablaba de nosotros, el ascenso de Ryan, el aula de Megan, y luego solo, Fight está bien. Está ocupada. Ella se secó los ojos. No sabía por qué, pero debía haber preguntado. No le dije que estaba bien porque no lo estaba, pero puse mi mano sobre la suya. Hay algo más, dijo Megan. Mamá me llamó 3 veces la semana antes de la reunión, preguntando si la tía Patty había dicho algo sobre los resultados del ácido desoxirribonucleico. Estaba nerviosa, Fight. Ella ya sabía lo que esos sobres mostrarían. Dejé que eso se asentara. Mi madre lo sabía. Tuvo la oportunidad de decir la verdad antes de la reunión. Tuvo la oportunidad de llamar a Patty, de retirar los resultados, de sentarme en su cocina y decir las palabras ella misma. En cambio, apostó y perdió. Me senté en mi coche fuera de la granja durante mucho tiempo después de que Megan entrara. La reunión había terminado. Las tiendas estaban medio derrumbadas. Platos de papel en la basura. La pancarta de la familia de Lani, establecida en 1982, todavía colgada entre 2 postes de la cerca, con una esquina caída. Tomé mi teléfono y escribí un nombre en la barra de búsqueda, Thomas Calewa. Tomó menos de 30 segundos. Carpintería a medida Calewa, Granville, Ohio. Una pequeña página de negocios, un perfil personal de Facebook y una foto de perfil de un hombre de unos 60 años parado junto a una mesa de comedor terminada. Cabello plateado,
manos curtidas, ojos verdes. Me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos, sus ojos, el mismo color, la misma forma alrededor de las esquinas exteriores. 40 años preguntando por qué no me parezco a nadie y la respuesta era una foto de Facebook a 3 pulgadas de mi cara. Mis manos estaban temblando. No habían temblado desde la escuela de enfermería. Ni durante los códigos de emergencia, ni durante los traumas, ni durante la noche en que un adolescente llegó después de un accidente automovilístico y mantuve presión en su arteria femoral durante 9 minutos hasta que llegó el cirujano. Pero estaban temblando ahora. Quería llamarlo. Quería escuchar su voz y preguntar si sonaba como la mía. Pero me detuve porque Thomas Calloway tenía una vida, tal vez una esposa, tal vez hijos. Podría estar a punto de detonar su mundo de la misma manera que ese había detonado el mío. Y yo también tenía una vida, una que todavía estaba inconclusa. Estaba a 6 semanas en el proceso de adopción de una niña llamada Lily. 6 años, cabello castaño, en cuidado de acogida. Ella me estaba esperando. Y yo no llevaría mi caos a la puerta de nadie hasta haber ordenado los restos del mío. A 3 horas de distancia. Ojos verdes, un extraño, que era mi padre. Esa noche, mi teléfono se iluminó como la centralita de un hospital. 3 mensajes de mi madre, uno tras otro, cada uno con una estrategia diferente. 8:14 de la noche, tenemos que hablar de esto en persona. Ven a casa. Solucionaremos esto como familia. 8:47, esto es culpa de Patty. Ella no tenía derecho a entregar esas pruebas sin pensar en las consecuencias. 9:22 de la noche, no hagas esto más grande de lo que es, Fight, por favor. Permítanme desglosar eso para ustedes. El primero, solucionaremos esto como familia, significa déjame controlar quién escucha qué. El segundo, culpar a Patty, significa redirigir el objetivo para que no sea ella. El tercero, no hagas esto más grande de lo que es, ese es el que quema. Porque cuando alguien te dice que no lo hagas más grande, significa que ya es más grande de lo que quieren admitir. Ryan envió un mensaje de texto a las 10, mamá ha estado llorando toda la noche. ¿Estás satisfecha? No respondí a ninguno de ellos. Me senté en mi apartamento a oscuras, con el teléfono sobre la mesa y la pantalla parpadeando. A las 11:47 de la noche, un mensaje final de mi madre, todo lo que hice, lo hice por ti. Y me di cuenta de que esa era su frase distintiva, la que pronunciaba cada vez que yo cuestionaba algo. Cada vez que dudaba, cada vez que sentía el suelo moverse debajo de mí y preguntaba por qué, lo hice por ti. Año tras año, década tras década, un guión tan pulido que podía pasar por amor. Pero no era amor, era gestión. Y yo había sido gestionada toda mi vida. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa, me eché una manta sobre los hombros y me quedé mirando el techo. Mañana, tenía un problema que resolver porque el archivo de adopción de Lily contenía un historial médico que era completamente erróneo. Estaba sentada en mi apartamento esa noche, con el teléfono lleno de mensajes de personas diciéndome que estaba destrozando a esta familia. Y seguía pensando, ¿lo estaba haciendo yo? ¿O se había destrozado hace 40 años y yo era la última en enterarme? Si alguna vez te han dicho que estás empeorando las cosas por hacer una pregunta que tenías todo el derecho de hacer, escribe mi derecho en los comentarios. Y si esta historia te resulta familiar, suscríbete porque esto está lejos de terminar. A la mañana siguiente, la realidad golpeó más fuerte que la emoción. Me senté a la mesa de mi cocina con el archivo de adopción de Lily abierto frente a mí. Página 7, historial médico familiar. Lo había completado 2 meses antes, sentada en la misma silla, copiando todo lo que sabía sobre el lado de los Delany, la enfermedad cardíaca del padre de Gerald, la artritis de inicio temprano de su madre, la diabetes que corría por la familia como un río. Nada de eso era mío. Llamé a la trabajadora social de Lily a las 9, expliqué la situación con la voz más tranquila que pude lograr, clínica, objetiva, de la forma en que doy informes a los médicos adjuntos. Ha habido un cambio significativo en la información de mi familia biológica. El historial médico que envié es inexacto. Necesito actualizarlo. Silencio al otro lado. Luego, Fight, necesitaremos la información corregida antes de poder seguir adelante.
Si no puedes proporcionar un historial médico familiar exacto, podría retrasar el proceso. Retrasar. Esa palabra aterrizó en mi pecho como un puñetazo. Porque en algún lugar de la ciudad, una niña de 6 años en un hogar de acogida estaba esperando. Lily ya había esperado lo suficiente. 3 colocaciones en 4 años. Ya había sido defraudada por cada adulto que se suponía debía presentarse. Yo no iba a ser la cuarta. Pero necesitaba el historial médico de Thomas Callaway y nunca había hablado con el hombre. Llamé a la tía Patty. Ella respondió al primer timbre. Estaba esperando, creo, a que alguien de la familia la llamara sin gritar. Patty, necesito tu ayuda. ¿Puedes obtener la información de contacto de Thomas Callaway de la coincidencia de ácido desoxirribonucleico de Ancestry? Por supuesto, cariño. Dame 20 minutos. Volvió a llamar en 15. Thomas Callaway, Granville, Ohio, una dirección de correo, un portal de mensajes de ácido desoxirribonucleico de Ancestry. Tenía una puerta. Ahora necesitaba el valor para llamar a ella. Me reuní con Patty en una cafetería al día siguiente. Terreno neutral. Ya estaba sentada cuando llegué, con ambas manos envueltas alrededor de una taza de la que no estaba bebiendo. Lo siento mucho, Fight. Si lo hubiera sabido. La detuve. No me debes una disculpa. Tú no creaste el secreto. Solo encendiste las luces. Ella exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Patty sacó su computadora portátil y me guió a través del panel de control de ácido desoxirribonucleico de Ancestry. El perfil de Thomas Callaway, su coincidencia relativa conmigo, la relación predicha etiquetada como padre. Me mostró cómo enviarle un mensaje a través del portal. Hay algo más, dijo Patty, cerrando la computadora portátil a medias. Algo que probablemente debería haberte dicho en la reunión, pero todo sucedió tan rápido. Cuéntamelo ahora. Cuando los resultados llegaron hace 3 semanas, los revisé antes de imprimirlos. Noté que tu coincidencia no incluía a Gerald. Supuse que era un error de procesamiento, un fallo técnico. Así que llamé a Linda. Mi estómago se hundió. Llamaste a mi madre. Le dije que uno de los resultados parecía inusual. Le pregunté si había algo que debiera saber antes de imprimir el juego completo. Patty miró su café. Ella me dijo que imprimiera todo. Dijo que no había ningún problema. Me eché hacia atrás en mi silla. Mi madre había sido advertida. 3 semanas antes de la reunión, Patty le había tendido un salvavidas, una oportunidad para retirar los resultados de Fight, para sentarme en privado, para controlar el momento en sus propios términos. Y mi madre había dicho, imprime todo. Porque detener la impresión habría requerido una explicación. Y explicar era lo único que Linda Delany no podía permitirse hacer. Lanzó los dados. Apostó por el silencio una vez más y perdió. A las 2 de la mañana, en mi apartamento, con el ventilador de techo girando en círculos lentos sobre mi cama, tomé mi teléfono y llamé a la única persona en la que confiaba para que me escuchara sin tratar de arreglarme. June Porter, mi mejor amiga desde la universidad, trabajadora social, madre de 2 hijos, el tipo de mujer que conduciría 3 horas a medianoche si se lo pidieras. Ella respondió al segundo timbre. Fight. Finalmente sé por qué nunca sentí que pertenecía aquí. No dijo, oh, Dios mío. No dijo, ¿estás bien? Ella dijo, cuéntamelo todo. Así que lo hice. Los resultados del ácido desoxirribonucleico. La confesión de 3 palabras de Gerald. El desvío de mi madre en la cocina. Ryan señalando con el dedo a Patty como si fuera la criminal. La mano tranquila de Megan sobre la mía. La tía abuela murmurando, pobre Linda. El nombre en mis resultados, Thomas Callaway, y sus ojos verdes mirándome desde una foto de Facebook. June escuchó durante 20 minutos sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, tienes todo el derecho de estar enojada. Tienes todo el derecho de estar triste. Y tú decides qué sucede después. No tu madre, no Ryan, nadie más. Quiero contactar a Thomas, pero tengo miedo. ¿De qué? Me quedé callada por un momento, de que él tampoco me quiera.
La voz de June se suavizó, entonces lo sabrás, y saber siempre es mejor que preguntarse. Me quedé mirando el ventilador de techo. Vuelta tras vuelta. Fight, dijo justo antes de colgar, quien eres no cambió por un trozo de papel, pero la verdad. La verdad lo cambia todo. Tenía razón. Ya lo había cambiado todo. La diferencia era que ahora yo podía elegir qué construir a partir de los escombros. Dejé mi teléfono. Cerré los ojos. Mañana le escribiría a Thomas Callaway. Una semana después de la reunión, estaba a mitad de un turno de 12 horas de noche en el Hospital General Mercy. Una noche tranquila, solo 2 pacientes en el departamento, cuando la enfermera encargada me dijo que alguien estaba en la sala de espera preguntando por mí. Dice que es tu madre. Encontré a Linda sentada en una silla de plástico cerca de las máquinas expendedoras, con el bolso en su regazo y el abrigo abotonado hasta el cuello, a pesar de que hacía 70 grados afuera. Parecía 10 años mayor de lo que parecía hacía una semana. Necesito hablar contigo. Estoy trabajando, mamá. Por favor, 5 minutos. Me tomé mi descanso. Nos paramos en el estacionamiento bajo el resplandor fluorescente del letrero de la entrada de emergencias. Las polillas rodeaban la luz sobre nosotras. Tienes que dejar de investigar, dijo ella. Esto va a destruir todo lo que hemos construido. ¿Qué construimos, mamá? Una familia basada en una mentira. Ella cambió de táctica. El cambio fue perfecto, de la manera en que siempre lo era. La voz autoritaria desapareció y algo más suave tomó su lugar. Una suavidad calculada. Sacrifiqué todo, Fight. Me quedé con tu padre. Su silencio, su frialdad, la forma en que me miraba cada día como si le debiera algo. Soporté todo eso por ti. Te quedaste porque no tenías otra opción y convertiste tu miedo en mi jaula. Sus ojos brillaron. Si contactas a Thomas Callaway, nunca te perdonaré. Miré a mi madre. Esta mujer que había orquestado cada detalle de la historia de nuestra familia durante 40 años, que había asignado la ensalada de patatas y el plan de asientos y la versión de la historia que todos tenían permitido creer. Y dije lo único que quedaba por decir, tienes que perdonarte a ti misma, mamá. No a mí. Regresé adentro. Mi descanso había terminado. 2 semanas después de la reunión. Mi teléfono sonó a las 6 de la tarde. Un número que reconocí pero que casi nunca veía en mi pantalla, Gerald. No me había llamado voluntariamente desde que yo tenía 18 años. Quiero explicarme, dijo. Su voz era plana, como siempre lo era. Plana como un camino sin curvas. Has tenido 40 años para explicarte. Silencio. El sonido de su respiración. En algún lugar de fondo, un televisor. Las noticias de la noche. Probablemente estaba sentado en el sillón reclinable de la ferretería, el que guardaba en la oficina trasera para las noches en las que no quería ir a casa. Tenía miedo, dijo finalmente. Miedo de que si te lo decía, te irías. Y si te ibas, tu madre se desmoronaría. Y si ella se desmoronaba, todo lo que construí se desmoronaría con ella. Así que elegiste todo lo demás por encima de mí, la granja, la iglesia, la ferretería, tu reputación. Otro silencio, más largo esta vez. No conocía otra forma. Lo sé, Gerald, y esa es la parte más triste. Usé su nombre de pila. No sé cuándo decidí hacer eso. Salió de forma natural, como algo que mi boca había estado esperando decir durante décadas. No papá, no padre. Gerald, el nombre de un hombre, el nombre de un extraño. Él no me corrigió. Voy a contactar a Thomas Callaway, dije. No porque quiera lastimarte, sino porque necesito registros médicos para la adopción de Lily y porque merezco saber de dónde vengo. Se quedó callado durante mucho tiempo. Luego, espero que sea un buen hombre. 4 palabras. Lo más cerca que Gerald Delaney estaría nunca de darme su permiso. Colgué. Me senté en mi coche en el estacionamiento del hospital. Luego, abrí Ancestry y comencé a escribir. Escribí el mensaje 6 veces antes de enviarlo. El primer borrador era demasiado formal.
Parecía una notificación legal. El segundo borrador era demasiado emocional. Sonaba desesperada. Los borradores del 3 al 5 eran variaciones del mismo intento de sonar normal, lo cual es imposible cuando le escribes a un extraño que podría ser tu padre. Borrador 6. Señor Kalewa, mi nombre es Fait Delany. Recientemente descubrí a través de una prueba de ácido desoxirribonucleico que usted podría ser mi padre biológico. Nací en marzo de 1986. No quiero perturbar su vida, pero si está abierto a ello, me gustaría hablar. Pulsé enviar. Puse mi teléfono en un cajón. Me fui a trabajar. 12 horas después. 12 horas de goteos intravenosos, formularios de ingreso y una fractura compuesta. Llegué a casa, me duché y abrí el cajón. Un mensaje nuevo, Fait, he estado mirando tu mensaje durante 6 horas. No lo sabía. Lo siento mucho. No lo sabía. Sí, por favor, llámame. Lo leí 4 veces, luego una quinta. Seguía volviendo a 3 palabras, no lo sabía. Durante 40 años, todos en mi vida que guardaron este secreto lo habían sabido. Mi madre lo sabía. Gerald lo sabía. Y aparentemente, el miedo de mi madre era tan minucioso, tan hermético, que me borró de la única persona que tenía más derecho a saber que yo existía. Thomas Kalewa no sabía que tenía una hija. Y se disculpó por ello. Mi madre, que lo supo durante 40 años, que eligió el silencio cada mañana durante 14.600 mañanas, nunca se disculpó por nada. Un extraño pidió perdón antes que mi propia madre. Me senté en mi cama, con el teléfono en la mano, leyendo esas palabras una y otra vez hasta que la pantalla se oscureció. Mañana lo llamaría. Su voz era más profunda de lo que esperaba. Cálida, un poco áspera, como la de alguien que ha pasado décadas trabajando con las manos y hablando con clientes a través del mostrador de un taller. Fait. Dijo mi nombre como si se lo estuviera probando, como si fuera algo nuevo y frágil. Señor Kalewa. Thomas, por favor. Le conté lo que sabía, la reunión, los estuches de ácido desoxirribonucleico, los resultados, la confesión de Gerald, el silencio de mi madre. Escuchó sin interrumpir, de la misma manera que June lo hizo, pero con más pesadez. Podía escuchar el peso de la noticia asentándose sobre él en tiempo real. Cuando terminé, se quedó callado durante mucho tiempo. Cuando tu madre dejó de devolver mis llamadas en el 85, supe que algo había cambiado. Le escribí una carta, le pregunté si había algo que necesitara saber. Hizo una pausa. Ella nunca me respondió. ¿Una carta? Él había preguntado, y ella eligió el silencio. Thomas me contó su historia. En 1985 tenía 24 años. Era un carpintero contratado para reparar el techo de la casa de campo de los Delany. Gerald estuvo fuera 3 meses. Él y Linda fueron cercanos durante unas semanas. Luego ella cortó el contacto. Sin explicación. Él se mudó. Construyó una vida. Se casó con una mujer llamada Dorothy. Tuvo 2 hijos, Rob, ahora de 35 años, y James, de 33. Dorothy murió hace 5 años, de cáncer de páncreas. Mi vida ha sido pequeña, dijo. El taller, mis hijos, las cenas de los domingos. Nunca sentí que faltara algo. Hizo una pausa. Hasta que recibí tu mensaje. No estoy lista para conocerte en persona todavía, dije. Lo entiendo. Pero pronto. He esperado 40 años sin saber qué estaba esperando. Puedo esperar un poco más. Cuando colgamos, me senté con el teléfono en mi regazo y lloré. No de tristeza. Por el extraño e insoportable alivio de ser bienvenida por alguien que no me debía nada. Un mes después de la reunión, llamaron a la puerta de mi apartamento a las 8 de la noche de un martes. Sin mensaje de texto previo, sin llamada. Ryan. Parecía que no había dormido en una semana. Barba de varios días, polo arrugado, el tipo de agotamiento que vive detrás de los ojos. Mamá está enferma, dijo, todavía parado en el pasillo. No está comiendo. No está durmiendo. No quiere salir de casa.
Papá ha estado durmiendo en la ferretería. Tienes que venir a casa y arreglar esto. Me apoyé contra el marco de la puerta. Yo no rompí esto, Ryan. Una prueba de ácido desoxirribonucleico no rompió esto. 40 años de mentiras rompieron esto. Y no voy a volver a interpretar el papel de que todo está bien para que todos los demás puedan estar cómodos. Abrió la boca, la cerró y la abrió de nuevo. ¿Recuerdas a papá olvidando tu cumpleaños? Dijo, y su voz era diferente ahora, más pequeña. Tenías 16 años. Yo tenía 14. Y le pregunté por qué se olvidó. Dijo, no me olvidé. Simplemente no lo recordé. La mandíbula de Ryan se tensó. Me dije a mí mismo que estaba cansado. Eso fue lo que dije. Solo está cansado. Y ahora lo entiendo. Sus ojos estaban rojos. Lo siento. No me abrazó. Ryan no era ese tipo de hombre. Había aprendido el estoicismo de Gerald de la misma manera que algunos hijos aprenden a lanzar una pelota de fútbol. Pero entró. Se sentó en mi sofá. No se fue. No hablamos de mamá. No hablamos de Thomas. Vimos una repetición de algo en la televisión. Ni siquiera recuerdo qué. Y durante 45 minutos, simplemente nos sentamos en la misma habitación sin fingir. No fue perdón. No fue una resolución. Pero fue la primera hora honesta que mi hermano y yo habíamos pasado juntos en mucho tiempo. A veces eso es suficiente para empezar. Escribí la carta a mano, no un correo electrónico ni un mensaje de texto, pluma sobre papel, la forma en que la generación de mi madre se comunicaba cuando querían que algo contara. La dirigí a Linda y Gerald Delany. La envié por correo desde la oficina de correos en la calle Quinta, la que tiene el mural del águila en la pared exterior. Me paré en la acera después, parpadeando bajo el sol de la tarde, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en 40 años. Esto es lo que decía, más o menos, mamá, Gerald, no odio a ninguno de los dos, pero no seguiré viviendo en una historia que fue escrita para mí sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Necesito tiempo. No los estoy cortando permanentemente, pero seré yo quien decida cuándo estaré lista para hablar. No ustedes, no Ryan. Yo. Por favor, no llamen. Yo me pondré en contacto cuando esté lista. Eso fue todo. Sin acusaciones, sin lista de agravios, sin despedida dramática, solo una línea trazada en tinta. Permítanme enseñarles algo sobre los límites. No son un castigo. No son una venganza. Un límite eres tú diciendo, importo lo suficiente como para ser tratada con honestidad. Y si alguien te dice que tu límite es egoísta, lo que realmente te están diciendo es que tu cumplimiento era más valioso para ellos que tu bienestar. No tienes que quemar puentes. Solo tienes que dejar de ser la única persona que los construye. Conduje a casa con las ventanas bajadas. El aire olía a hierba recién cortada y asfalto caliente. Tenía una llamada telefónica que devolver, la trabajadora social de Lily confirmando los documentos actualizados. Tenía un mensaje que redactar para Thomas preguntando sobre el historial médico de su familia. Tenía una vida que reconstruir, no desde cero, sino desde la verdad. Por primera vez en 40 años, no cargaba con algo que no me pertenecía. Acabo de enviar esa carta. Mis manos no temblaban. Y si ya me conocen, saben que eso es significativo. Pasé 40 años cargando con algo que nunca fue mío. Si estás cargando con algo así ahora mismo, un secreto familiar, un papel que no elegiste, un silencio que te ha estado comiendo viva, quiero que sepas que soltarlo no es egoísta. Es supervivencia. Pulsen ese botón de suscripción y quédense conmigo porque esta historia no termina donde creen. 6 meses después de la reunión, un sábado de diciembre, conduje hacia el este por la Interestatal 7 hacia Granville. 3 horas. Esa es la distancia a la que mi padre biológico había estado viviendo. A 3 horas de la mujer que lo borró de mi vida. A 3 horas de la hija que nunca supo que existía. Lo suficientemente cerca para un viaje de un día. Lo suficientemente cerca como para que nos hubiéramos cruzado en una gasolinera o en una parada de descanso sin saberlo nunca. Ohio en diciembre es plano y gris.
Campos de maíz congelados, agujas de iglesias blancas, pueblos pequeños con nombres como Patascala, Hebron y Granville, pueblos construidos por personas que se quedaron allí y construyeron cosas con sus manos. Yo crecí en un pueblo igual a estos. Llevaba los resultados del ácido desoxirribonucleico en mi asiento del pasajero. El sobre de la reunión estaba arrugado en las esquinas, ahora suave de tanto manipularlo. No lo traje como evidencia. Lo traje porque fue el objeto que terminó con una vida y comenzó otra. Pensé en lo que diría. Practiqué frases en mi cabeza y las abandoné. ¿Qué le dices al hombre que te engendró y nunca lo supo? Encantada de conocerte. Tengo tus ojos. ¿Dónde has estado? El sistema de posicionamiento global dijo, destino en 2 millas. Mi ritmo cardíaco subió. Reconocí el sentimiento. El mismo pico de adrenalina que tengo cuando un paciente crítico entra por las puertas de la sala de emergencias. Enfoque, la necesidad de estar presente para lo que sea que viniera después. 1 milla, media milla, un giro hacia una calle residencial, robles, un buzón que decía Calewa. Entré en el camino de entrada de una pequeña casa de madera con un taller detrás, serrín en los escalones del porche, un carillón de viento hecho de tubos de cobre. Y en el porche delantero, parado con las manos en los bolsillos de su chaqueta, un hombre que había estado esperando. Thomas Calewa era alto, más alto de lo que esperaba. Cabello plateado, espeso, peinado hacia atrás desde su frente. Manos que parecían haber sostenido 1000 piezas de madera y haberlas moldeado en algo útil. Y esos ojos, verdes, verde profundo, el tono exacto que veía cada mañana en el espejo de mi baño. Salí del coche y nos quedamos a 15 pies de distancia, con el aire de diciembre entre nosotros, y ninguno de los dos habló. Él habló primero. Tienes los ojos de tu abuela. Mi madre, el mismo color. Casi me río. Casi. Y tengo tu nariz. Él sonrió. Fue una sonrisa cuidadosa, del tipo que la gente usa cuando tiene miedo de que el momento se rompa si se mueven demasiado rápido. Extendió su mano. La tomé. Su agarre fue firme, cálido y áspero con callosidades. Se mantuvo un segundo más de lo que requiere un apretón de manos, no fue un abrazo, solo un contacto. Dentro de la casa todo estaba limpio y simple, muebles de madera, todos hechos a mano, todos hermosos. En las paredes, fotos enmarcadas de 2 hombres jóvenes que no reconocí, pero que supe de inmediato quiénes eran. Rob y James, mis hermanos, medios hermanos. Tenían la línea de la mandíbula de Thomas y sus hombros anchos. Se parecen a mí, dije, y mi voz se quebró. Se parecen. Thomas hizo café y nos sentamos a la mesa de su cocina. Roble unido a mano, el tipo de mesa que podría sobrevivir un siglo. Me contó sobre su vida, el taller. Dorothy, su esposa, fallecida hace 5 años. Rob, electricista en Nueva York. James, profesor de taller en una escuela secundaria en Zanesville. Cenas dominicales, años tranquilos. Mi vida ha sido pequeña, dijo de nuevo. Pero nunca estuvo vacía. Al menos no pensaba que lo estuviera. Envolvió ambas manos alrededor de su taza. Luego recibí tu mensaje y me di cuenta de que había habido un hueco que no sabía que estaba allí. Se lo conté a Rob y James. Quieren conocerte. Me llevó al taller después del café. El olor me golpeó primero, roble, cedro y aceite de linaza, cálido y rico. El tipo de olor que llena tus pulmones y te hace respirar más lento. Herramientas colgadas en paredes de tableros perforados. Un torno estaba en la esquina, cubierto de finas virutas. Proyectos a medio terminar alineaban los bancos, una puerta de gabinete, un juego de estantes, un pequeño joyero con juntas de cola de Milano tan apretadas que no se podían ver las costuras. Construyo por encargo, dijo Thomas, pasando su mano por la superficie de una mesa. Mesas, gabinetes, camas. Cada pieza de madera tiene una veta diferente. No hay 2 iguales. Entiendo eso. Soy enfermera de sala de emergencias. Cada paciente es diferente. Me miró. Realmente me miró. De la forma en que estudias algo que quieres recordar. Una enfermera. Ese es un buen trabajo.
Me llevó a la esquina más alejada donde había una mecedora sin terminar. Brazos suaves, patines curvos, un respaldo alto con forma de violonchelo. Era hermosa. Estoy haciendo esto para mi nieta, la hija de Rob. Pasé mis dedos por el brazo, lijado hasta quedar como seda. Lily, dije, y luego le hablé de ella. 6 años, cabello castaño, en cuidado de acogida durante la mayor parte de su vida. La adopción que finalmente seguía adelante, retrasada por un historial médico que había estado equivocado hasta que una prueba de ácido desoxirribonucleico lo corrigió. Thomas se quedó callado por un momento. Luego, ¿querrías que hiciera una para Lily? La pregunta quedó en el aire como serrín flotando. ¿Quieres ser su abuelo? Si me dejas, respondió. Lloré. Por primera vez desde la reunión, lágrimas reales, no de dolor, no de enojo, sino de la extraña y abrumadora experiencia de ser reclamada, bienvenida, elegida. Me entregó un trapo de taller. Lo siento, es todo lo que tengo. Me reí. No pude evitarlo. El viaje de regreso a casa tomó 3 horas, y por primera vez en meses, no las pasé repitiendo los peores momentos de la reunión. Repetí el taller, la mecedora, la voz suave y esperanzada de Thomas. A mitad de camino, mi teléfono vibró en el portavasos. Megan, hola, mamá quiere escribirte una carta. ¿Estás de acuerdo con eso? Lo pensé durante una milla completa antes de responder, puede escribir. La leeré cuando esté lista. Lo entiendo. Una pausa y luego, sigues siendo mi hermana, Fight. ¿Con ácido desoxirribonucleico o sin él? Sonreí. Con ácido desoxirribonucleico o sin él. Megan me contó más. Ryan había cambiado silenciosamente, de la manera en que Ryan hacía todo. Había dejado de defender a nuestra madre en voz alta. Había comenzado a hacerse sus propias preguntas. No a Fight, no a Linda, a sí mismo. El tipo de preguntas que no tienen respuestas, pero que necesitan ser formuladas de todos modos. Gerald seguía durmiendo en la ferretería. Él y Linda compartían una casa, pero apenas compartían una habitación. 40 años de silencio finalmente se habían resquebrajado, y lo que se derramó no fue alivio. Fueron todos los otros silencios que habían estado escondiendo detrás del grande. No están bien, dijo Megan. Lo sé. ¿Vas a visitarlos? Todavía no. Iré cuando esté lista, no cuando alguien me diga que debo hacerlo. Colgué y conduje a través de la oscuridad, pasando campos congelados y semáforos parpadeantes en pueblos en los que nunca me había detenido. El cielo de diciembre era negro, amplio y frío. Y en algún lugar de él, en algún lugar detrás de las nubes, había más estrellas de las que podía contar. No necesitaba contarlas. Solo necesitaba saber que estaban allí. La carta de Linda llegaría. La leería cuando fuera el momento adecuado. 7 meses después de la reunión. Enero. La trabajadora social de Lily llamó un miércoles por la mañana. Todo se ve bien, Fight. El historial médico actualizado está verificado. Estamos pasando a la siguiente fase. Me senté en el suelo de mi cocina y presioné mi espalda contra el gabinete. Historial médico actualizado verificado. El papeleo que había estado mal durante meses, lleno del árbol genealógico de Gerald en lugar del de Thomas, estaba ahora corregido. Enfermedad cardíaca en el lado de los Calewa, sin diabetes, una abuela materna que vivió hasta los 93 años. La verdad en papel por primera vez. Ese fin de semana, visité a Lily en su hogar de acogida. Estaba sentada en los escalones delanteros cuando llegué, con una chaqueta acolchada 2 tallas más grande y zapatillas con los cordones desatados. ¿Eres tú la que me va a llevar a casa? Me arrodillé para atar sus zapatos. Si tú quieres. Yo quiero. Lo dijo de la forma en que dicen las cosas los niños de 6 años, como si fuera obvio, como si ya se hubiera decidido, como si la única pregunta fuera por qué no había sucedido antes. Pensé en Gerald, como dijo que intentó amarme pero no pudo. Pensé en mi madre, que me amaba, pero envolvió ese amor en tantas mentiras que se volvió irreconocible. Y pensé en Thomas, que no supo que yo existía hasta hace 6 meses, pero se ofreció a construir una mecedora para una niña que nunca había conocido.
El amor no es solo un sentimiento, es lo que haces con el sentimiento. Esa noche, Thomas me envió una foto, la mecedora terminada, roble blanco, color miel con patines suaves y un respaldo alto. En la parte superior del respaldo, tallado en letras limpias, Lily Delany. Conservé el nombre de Lani, no porque fuera el de Gerald, sino porque era el mío. Lo había llevado durante 40 años. Me lo había ganado. 8 meses después de la reunión. Febrero. La carta de Linda llegó un martes en un sobre blanco liso con su caligrafía cuidadosa en el frente. Sin dirección de remitente, como si todavía estuviera tratando de controlar lo que podía rastrearse hasta ella. La abrí en la mesa de la cocina con una taza de café y el televisor apagado. 3 páginas, a espacio sencillo, con su mejor letra. No dijo, lo siento. Dijo, tienes que entender cómo fue. Describió 1985, la soledad, la casa, los 3 meses sin Gerald, el joven carpintero que fue amable con ella cuando nadie más lo era. Describió el terror de darse cuenta de que las fechas no cuadraban. La conversación con Gerald a los 7 meses, su decisión fría y transaccional de quedarse. El trato que hicieron en la cocina de la granja. Silencio. Silencio permanente, total y hermético. Tenía miedo de perderte, escribió. Tenía miedo de perderlo todo. Sé que me equivoqué, pero no sabía cómo ser de otra manera. Doblé la carta, la puse sobre la mesa y bebí mi café. Esto es lo que noté. Y si se llevan una sola cosa de mi historia, que sea esta. Mi madre escribió 3 páginas. Explicó, contextualizó. Describió su miedo, su soledad y la posición imposible en la que se encontraba. Pero en ninguna parte, ni una sola vez, en 3 páginas, escribió las palabras, lo siento. Escribió, me equivoqué. Escribió, tenía miedo. Escribió, no sabía cómo ser de otra manera. Pero lo siento, esas 2 palabras nunca aparecieron. Si alguien te escribe 3 páginas de explicación sin 2 palabras de disculpa, estás leyendo una defensa, no un reconocimiento de responsabilidad. Puse la carta en un cajón. No la tiré. No la quemé. Solo la puse en un lugar donde no la vería todos los días. La Navidad de ese año fue pequeña, de 3 personas. Mi apartamento, un árbol de mesa de la farmacia y una cadena de luces blancas que tenía desde mis 20 años. Lily estaba en su lugar conmigo. La adopción aún no se había finalizado, pero estaba cerca. Llevaba un pijama con copos de nieve y comía tortitas sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de estar. June vino al mediodía con vino, un guiso y el tipo de presencia que hace que una habitación se sienta completa. Thomas había enviado la mecedora por carga. Llegó 4 días antes de Navidad, envuelta en mantas de mudanza y oliendo al taller. Lily se sentó en ella de inmediato, encogiendo las rodillas y apretando una almohada contra su pecho. Tu abuelo hizo esto para ti, le dije. Tengo un abuelo. Tienes un abuelo. Se balanceó lentamente, presionando su mejilla contra el suave brazo de roble. Huele como afuera. El 26 de diciembre, Megan pasó por aquí. Trajo un plato de galletas. La receta de nuestra madre. Las de mantequilla con azúcar en polvo. Las que Linda hacía cada año. No dijo que eran de parte de mamá. No tuvo que hacerlo. Tomé el plato. Gracias. Ryan llamó por videollamada esa noche. Breve, un poco rígido. Feliz Navidad, hermana. Feliz Navidad, Ryan. Gerald no llamó. No lo esperé. Esa noche, después de que Lily se durmiera y June se fuera a casa, me senté en la mecedora que Thomas construyó y miré mi apartamento. Pequeño, tranquilo, mío. Un árbol de Navidad de la farmacia. Una niña durmiendo en la habitación de al lado. Un plato de las galletas de mi madre en la encimera. Una silla hecha por un hombre que conocía desde hacía 6 meses y que ya se sentía más presente que el hombre que me había criado durante 40 años. Dejé de intentar pertenecer a algún lugar. Construí el lugar al que pertenezco. Primavera. Abril. Llevé a Lily a Granville para conocer a Thomas.
Habló durante las 3 horas completas sobre la escuela. Sobre su amigo Marcus. Sobre un perro que vio en el parque y que quería que yo adoptara. La dejé hablar. El coche estaba cálido y la carretera era recta. Y su voz llenaba cada rincón. Rob y James ya estaban allí cuando llegamos. Los vi parados en el porche con Thomas. 3 hombres, 3 generaciones de la misma línea de mandíbula y los mismos hombros anchos. Rob era robusto, de mirada amable, sosteniendo una fuente de comida. James era más alto, más delgado y tenía exactamente las manos de Thomas. «Te ves igual que papá», dijo Rob cuando bajé del coche. «Los mismos ojos, la misma nariz», añadió James. «He estado esperando 40 años para que alguien dijera eso». Thomas se agachó al nivel de Lily. Ella lo estudió de la forma en que los niños de 6 años estudian todo, directamente, sin fingimientos. «¿Eres el abuelo que hizo mi silla?» «Lo soy». «Huele como afuera». Thomas se rió. Una risa real y plena. Del tipo que te sacude los hombros. Esa es la mejor reseña que he recibido nunca. Almorzamos en la mesa de la cocina de Thomas. La de roble. La unida a mano. La construida para durar 100 años. Lily se sentó entre la hija de Rob, Emma, y el hijo de James, Nathan. Niños que compartían su sangre, familia que no sabía que tenía. Después del almuerzo, nos paramos en el porche delantero para una fotografía. Thomas en el centro, Rob y James a cada lado, sus esposas, sus hijos, y yo sosteniendo a Lily, parada justo al lado de Thomas. Miré la foto en mi teléfono después y vi algo que nunca había visto en ninguna fotografía familiar anterior. Yo estaba en el centro. No en el borde, no en la esquina, no ligeramente fuera del encuadre. En el centro. Así es como están las cosas. La adopción de Lily se finalizó en mayo. El juez firmó los papeles un martes por la tarde y Thomas estaba en la sala del tribunal. También estaban Rob y James. También estaba Megan. También estaba June. Thomas conduce hasta aquí una vez al mes. Él y Lily tienen una rutina. Él trae un pequeño trozo de madera sobrante y ella lo lija mientras él le cuenta de qué tipo de árbol provino. Ella tiene una colección ahora, alineada en el alféizar de su ventana, roble, cerezo, nogal, arce. Los conoce todos por el olor. Rob y James hacen videollamadas con Lily todos los domingos. Ella los llama tío Rob y tío James. Ellos la llaman Lilybug. A ella le encanta. Me reuní con mi madre una vez, hace 3 meses. En una cafetería, terreno neutral, la forma en que tiene que ser ahora. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más vieja. Todavía no ha dicho lo siento, pero dijo que se equivocó. Y he decidido que eso podría ser todo lo que es capaz de dar. Lo acepto. No porque sea suficiente, sino porque es real. Gerald y yo no hemos hablado desde esa llamada telefónica. No lo odio, pero no lo necesito. Y por primera vez en mi vida, estoy en paz con eso. Ryan, Megan y yo seguimos siendo familia. Siempre lo fuimos. Pero ahora, la relación se basa en la verdad en lugar de la versión de la realidad que alguien más decidió por nosotros. Mi nombre es Faith Delany. Tengo 41 años. Soy enfermera de la sala de emergencias en el Hospital General Mercy. Soy la madre de una niña de 6 años que huele las mecedoras y dice que huelen como afuera. Soy la hija de Thomas Calewa, un carpintero de Granville, Ohio, que esperó 40 años sin saber qué estaba esperando. Y por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy. Mi nombre es Faith Delany. Tengo 41 años y sé quién soy. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó a tu propia familia, a tus propias preguntas, a tu propio silencio, deja un comentario. Cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en esa mesa de la reunión? ¿Te habrías quedado callada o habrías preguntado? Quiero escuchar tu historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y revisa la descripción para más historias como esta. Te veré en la próxima historia.